Antes de ir a la pausa, decíamos que esto provoca un daño integral, que necesita entonces, por lo tanto, un abordaje profundo, pero también integral. La pregunta es si estamos en condiciones de hacer ese abordaje integral. Gabriel. Yo creo que sí, y me parece que es fundamental acá pensar en el abordaje y la posición de los estados respecto de las políticas que deben encararse en torno a las situaciones de distintos tipos de violencia o acoso escolar. Pero permitime también decir en ese sentido que es necesario trabajar la propia noción de conflicto, porque a veces hay una noción que tiene cierta carga negativa del conflicto, y la verdad es que suprimir el conflicto, suprimir la diferencia, es lo que está en relación con el aumento de diferentes formas de violencia. Está en la naturaleza de las personas. Exactamente, por eso es interesante ver a la diferencia como un factor que complementa, enriquece, y no como algo que se torna una amenaza o la diferencia cuando se torna una deficiencia. Por eso me parece importante aclarar esto del conflicto, porque creo que el conflicto es una fuente de construcción de convivencia. Ejemplo, América Latina es la región más desigual del mundo. No dije más pobre, dije más desigual. Por lo tanto, ¿cómo no va a haber conflicto? Entonces me parece que el conflicto es algo que debe tomarse como una fuente que permite abordar ciertas cuestiones o ciertas tensiones. Otro ejemplo, que también podría pensarse en el mundo y en América Latina, la escuela secundaria. La escuela secundaria que me animo a decir que vos hiciste y que yo hice, fue una secundaria para pocos o para no tantos. Hoy a las escuelas van casi todos. Por supuesto que hay que luchar y trabajar para que aprendan mucho más y mejor y que la terminen todos los que entran. Absolutamente. Pero me parece que hay que decir que si la secundaria casi siempre, o por lo menos todo el siglo XX y algo de este siglo fue para pocos o para no tantos, entonces me parece que es imposible pensar que esa secundaria que fue durante mucho tiempo bastante selectiva, elitista, hoy, digamos, ¿cómo hacemos para que todos convivan? Entonces, agrego otro elemento fundamental. Me parece que el gran desafío es unir lo diverso para confrontar las adversidades. Y en esto lo que quiero decir finalmente es algo que me parece nodal o vertebral. Y tiene que ver con, ya no tanto los chicos, sino los adultos. Yo creo que las violencias y la escuela no tienen tanto que ver, permitidme decir, por supuesto que tienen que ver con la pobreza. No tienen tanto que ver, por supuesto que tienen que ver con la desigualdad. Tienen mucho más que ver con los adultos cuando no se dan por aludidos y con los chicos cuando no se sienten parte. Ahí hay un combo explosivo. Creo que hay que atender a esa fusión. ¿Y qué estoy diciendo? Hay que intentar que la escuela tenga más y mejor sentido para los chicos y para los adultos. Y hay que intentar como adultos, adultos escolares y adultos familiares, no mirar para otro lado, que es una tendencia a veces porque resuelve más una pantalla que generar un espacio de diálogo. A veces con los chicos, digamos, damos lo que nos queda del día, el resto que nos queda. Y no estoy criticando porque todos vivimos de esta manera, vos y yo también. Sí, claro. Me parece que lo que estoy planteando es quizás tener en cuenta la metáfora de una gran serie que estuvo dando vueltas y que fue un boom en uno de los canales más importantes, y me refiero a la serie Adolescencia. Le pusieron ese nombre, permitime decirlo, porque es muy marketinero, vende mucho más. Debería llamarse Adultos, porque lo que nos muestra esa serie es justamente la absoluta ausencia de adultos que estamos viviendo en este momento de la sociedad. Una metáfora, no spoileo, quédate tranquilo, para quien no vio esta serie, pero Sí, claro. La serie muestra en un momento a una familia de sectores medios, cualquier país podría interpretar su caso, y su hijo en la habitación con la netbook y wifi. Hacía frío por fuera, ¿hay una sensación de mayor seguridad que esa? Sin embargo, esa es la bomba de tiempo de la serie, porque justamente lo que ocurre en esa habitación entre ese chico y el acceso totalmente liberado a las redes sociales y a Internet, y los padres creyendo que está de alguna manera resguardada la seguridad de la familia, es, te reitero, la bomba explosiva. ¿Qué quiero decir con esta imagen? Y que simplemente alguno que me estará escuchando o viendo dirá, no sos claro, no quiero spoilear. Lo que quiero decir es que me parece que hay que poder pensar en las escuelas, pero también en las familias, en la sociedad en general, que los chicos se sientan parte de donde están, ya sea la escuela o el club.
y que los adultos Se involucran. nos involucremos. No nos hagamos los distraídos eventualmente. Gabriel, gracias por estar con nosotros, gracias por venir y ayudarnos a entender. ¿sí? Gracias a ustedes.